Cuando Lucía entró en mi vida, apenas tenía 7 años y un miedo terrible a las tormentas. Recuerdo perfectamente cómo temblaba cada vez que escuchaba un trueno, cómo se escondía bajo las mantas de su cama en nuestro pequeño piso en Valencia. Yo acababa de casarme con Miguel, su padre, y aún estábamos todos adaptándonos a esta nueva vida juntos. La primera vez que me llamó mamá fue durante una de esas tormentas. Se había colado en nuestra habitación a medianoche, con su osito de peluche gastado bajo el brazo. «Mamá, tengo miedo», dijo sin titubear. No la corregí. No podía, aunque sabía que su madre biológica, Pilar, seguía viva en algún lugar de Barcelona, demasiado ocupada con su nueva pareja como para recordar que tenía una hija. Mi corazón se rompía cada domingo cuando Lucía esperaba junto al teléfono una llamada que nunca llegaba. Se sentaba en el taburete de la cocina con sus dibujos, esperando poder contarle a su madre biológica sobre la nota que había sacado en matemáticas o el papel que le habían dado en el festival de primavera del colegio. Después de 1 hora, guardaba silenciosamente sus dibujos y se iba a su habitación. Yo la seguía unos minutos después, con chocolate caliente y galletas caseras, esas que preparaba mi abuela Carmen en Navidad. A veces las personas mayores tienen problemas que les hacen olvidar lo importante, le explicaba mientras le cepillaba el pelo. No quería que odiara a su madre, pero tampoco podía permitir que creyera que ella era la razón de su ausencia. Los años pasaron y me convertí en su constante. Estuve presente en cada festival escolar, en cada revisión médica, en cada pesadilla nocturna. Aprendí a hacer trenzas complicadas para los días especiales y memoricé las recetas de sus platos favoritos. Cada cumpleaños me pasaba la noche anterior preparando su tarta favorita, bizcocho de limón con mermelada de fresa, como la que vendían en la pastelería Martínez del barrio, pero que nunca sabía igual cuando la comprábamos. Miguel a veces decía que me excedía, que la malcriaba. «No es necesario que te quedes despierta hasta las 2 para terminar su disfraz de fallera», me decía, pero para mí, cada pequeño detalle era una forma de decirle: «Estoy aquí y no me voy a ir». Cuando llegó la adolescencia, Lucía se distanció, como lo hacen todos los adolescentes. De repente mis consejos eran anticuados y mis preocupaciones exageradas. Cambió los cuentos antes de dormir por chats interminables con sus amigas y las tardes de cocina por salidas al centro comercial Gran Turia. Durante casi 2 años, nuestra relación se redujo a conversaciones prácticas sobre horarios y tareas domésticas, pero nunca dejé de estar ahí. Seguí preparando su desayuno favorito cada domingo: churros con chocolate que compraba temprano en la churrería de la esquina. Seguí dejando notas de ánimo en su mochila los días de exámenes importantes. Y seguí esperando, confiando en que, como las mareas, volvería cuando estuviera lista. Y volvió. A los 16, después de una fiesta que terminó mal, me llamó llorando desde el móvil de una amiga. Fui a buscarla sin hacer preguntas, sin reproches. Esa noche, mientras le preparaba una tila en la cocina, me miró con ojos enrojecidos y dijo: «Gracias por venir siempre». A partir de ahí, nuestra relación floreció de nuevo. Me pedía consejos sobre chicos, compartíamos series en el sofá y planeábamos juntas su futuro. La ayudé a estudiar para la selectividad, pasando noches enteras con fichas y resúmenes esparcidos por toda la mesa del comedor. Y cuando fue aceptada en la Universidad de Valencia para estudiar periodismo, organicé una cena sorpresa con toda la familia. La despedida, cuando se mudó a un piso compartido cerca del campus, aunque podría haber seguido viviendo en casa, fue agridulce. Le preparé tuppers con comida para la semana: tortilla de patatas, lentejas y su favorita, paella valenciana como la hacía mi madre. Empaqué junto a su ropa algunos recuerdos: una foto nuestra en las fallas, el peluche que ya nadie se atrevía a mencionar que seguía siendo importante para ella, y una carta que le pedí que leyera cuando se sintiera sola. Durante los años universitarios, nuestros cafés de los sábados se convirtieron en una tradición. Nos encontrábamos en la Petite Brioche, una cafetería francesa cerca de la catedral, y me contaba sobre sus clases, sus amigos y, eventualmente, sobre Javier, un estudiante de Derecho del que se había enamorado perdidamente. Por eso, cuando una tarde de primavera me llamó emocionada para decirme que estaba comprometida, no me cupo duda de que estaría a su lado en cada paso del camino hacia el altar.
O eso creía yo. Javi me ha pedido matrimonio, exclamó por teléfono. Y le he dicho que sí. Quiero que seas la primera en saberlo, mamá. Mamá. Esa palabra que había escuchado 1000 veces pero que nunca perdía su poder. Me sentí honrada, elegida. Pensé en todas las bodas a las que habíamos asistido juntas, en cómo comentábamos los vestidos, las flores, la música, en cómo, años atrás, había prometido ayudarla a elegir su propio vestido cuando llegara el momento. Estoy tan feliz por ti, cariño, le dije, con lágrimas en los ojos. Será una boda preciosa. No sabía entonces que esa felicidad se transformaría pronto en una de las experiencias más dolorosas de mi vida. No imaginaba que ese mamá se desvanecería como la espuma del mar en la orilla. Las decisiones comenzaron a tomarse sin mí. Primero fueron detalles pequeños. Lucía mencionaba de pasada que había visitado una finca en el Puig para la celebración, o que estaba considerando un ramo de calas blancas en lugar de rosas. Cuando le preguntaba por qué no me había pedido que la acompañara, siempre tenía una respuesta lista. Oh, fue algo de último minuto. Carmen, la madre de Javi, pasaba por allí y decidimos ir a verla. O, era un día muy ocupado para ti, no quería molestarte. Carmen. La madre de Javier se había convertido rápidamente en una figura central en los preparativos. Una mujer de Salamanca con contactos en todas partes y opiniones firmes sobre cómo debía ser una boda, como Dios manda. No la culpo. ¿Qué madre no querría participar en la boda de su hijo? Pero lo que comenzó como una colaboración amistosa, pronto se convirtió en un sutil proceso de exclusión. Las llamadas de Lucía se espaciaron. Nuestros cafés de los sábados se cancelaban con más frecuencia. Estoy viendo vestidos con Carmen. Vamos a elegir las invitaciones. Tenemos cita con el florista. Una tarde, intentando no parecer desesperada, la llamé con el pretexto de preguntarle si quería que guardáramos algunas botellas del vino de la bodega Enguera, que tanto le gustaba, para el brindis nupcial. «Oh, ya hemos elegido el vino», respondió con ligereza. «Es un Rioja que conoce el padre de Javi. Dice que es perfecto para bodas». Tragué saliva y me esforcé por mantener un tono casual. «Claro, suena maravilloso. ¿Necesitas ayuda con algo más?» «Podría acompañarte a ver las flores o...» «Todo está bajo control, mamá», me interrumpió. Carmen conoce a medio Madrid y ha conseguido descuentos increíbles. De hecho, mañana vamos a ver el vestido. Creo que he encontrado el perfecto. El vestido. Habíamos soñado juntas con ese momento desde que Lucía tenía 15 años y vimos una novia saliendo de la Catedral de Valencia. Cuando me case, quiero que estés ahí para decirme si el vestido me favorece, me había dicho entonces. ¿Quieres que os acompañe?, pregunté, intentando que mi voz no revelara lo mucho que significaba para mí. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Es que ya somos bastantes. Mi suegra, 2 de mis amigas y Pilar, su madre biológica, que había reaparecido milagrosamente cuando supo de la boda. Después de 10 años prácticamente ausente, había decidido que era el momento de ejercer su papel maternal. «Por supuesto», respondí, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. «Entiendo perfectamente». Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Cada vez que Miguel mencionaba algún detalle de la boda que yo desconocía, fingía estar al tanto. No quería que supiera cuánto me dolía. Él, ocupado con su trabajo en el bufete de abogados, apenas notaba las sutilezas de lo que estaba ocurriendo. Una mañana de abril, mientras desayunábamos en la terraza de nuestro piso con vistas al jardín del Turia, Miguel mencionó casualmente: «Por cierto, Lucía me ha pedido que reserve un traje oscuro para la ceremonia. Dice que todos los padres irán coordinados». Levanté la vista de mi café con leche, confundida. «¿Te lo ha pedido a ti directamente?» «Sí, ayer me llamó», respondió mordiendo una tostada con tomate. «También me pidió que averiguara si mi primo Andrés puede conseguir esos licores artesanales de Galicia para los regalos de invitados. Ya sabes que su distribuidora llega a toda España». Asentí y volví a mi desayuno, incapaz de expresar lo que sentía. ¿Por qué a él se le pedían favores y opiniones, mientras yo era sistemáticamente apartada? ¿Acaso no había sido yo quien estuvo presente en cada momento importante de su vida? Ese mismo día, al volver del supermercado Mercadona con las bolsas de la compra semanal, lo vi. Un sobre blanco y elegante en el buzón.
Lo reconocí inmediatamente como las invitaciones que Lucía había mostrado en su Instagram semanas atrás. Papel grueso con relieves dorados y caligrafía en color burdeos. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Dejé las bolsas en la cocina y me senté en el sofá para abrir el sobre con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Dentro, una tarjeta con bordes dorados anunciaba: Lucía Martínez y Javier Herrera tienen el placer de invitarle a su enlace matrimonial. Invitarle, no invitarte. El sobre estaba dirigido a señora Elena Gómez, mi nombre completo, formal y distante. No había mamá, ni siquiera una nota manuscrita. Era exactamente la misma invitación que habrían recibido los compañeros de trabajo o los vecinos del quinto. Repasé mentalmente los últimos meses, buscando señales, intentando entender dónde me había equivocado. ¿Había sido demasiado protectora? ¿Demasiado entrometida? ¿O era simplemente que, ahora que Pilar había vuelto y la familia de Javier ofrecía conexiones y prestigio, yo era prescindible? Esa noche, cuando Miguel llegó, le mostré la invitación sin decir palabra. «¿Qué pasa?», preguntó, confundido. «Es la invitación a la boda. ¿No te gusta el diseño?». «Miguel», dije con voz queda, «¿no lo ves? Es como si fuera una extraña, como si no hubiera sido yo quien estuvo a su lado todos estos años». Él suspiró y se sentó junto a mí, pasando un brazo por mis hombros. «Estás exagerando, Elena. Lucía te adora. Simplemente está ocupada y emocionada. Las bodas son complicadas y hay muchas personas involucradas». Quise creerle. De verdad que sí. Pero algo en mi interior me decía que esto era más que simple descuido o estrés prenupcial. Aún así, al día siguiente fui a El Corte Inglés y gasté más de lo que debía en un vestido color malva, elegante pero no demasiado llamativo. No quería destacar ni parecer que buscaba protagonismo. Me hice la manicura y reservé cita en la peluquería Lola Montero, donde acudía en ocasiones especiales, porque, a pesar de todo, era la boda de mi hija, de la niña que había criado como mía, que me había permitido ser madre cuando la biología me lo había negado, y estaría allí, sonriendo, aunque tuviera que tragarme el dolor y la confusión. La semana antes de la boda, Lucía nos invitó a cenar en su piso. Pensé que quizás era su forma de acercarse, de reparar la distancia que se había creado. Preparé como regalo una caja con fotos antiguas. Lucía soplando las velas de su 9º cumpleaños. Nosotras dos en la playa de la Malvarrosa. Su graduación universitaria. Momentos que demostraban una historia compartida, una familia construida con amor y tiempo. Durante la cena, Lucía habló animadamente sobre los últimos preparativos, dirigiéndose principalmente a su padre. Cuando intenté participar, mencionando que había guardado mi ramo de novia por si quería llevarlo como algo prestado, apenas recibió atención. «Carmen me ha prestado una peineta antigua de su familia», dijo. «Es preciosa, de plata con pequeños zafiros. Dice que la han llevado todas las novias de su familia desde hace generaciones». Al final de la velada, cuando ya nos íbamos, saqué la caja de fotos. «Te he traído esto, cariño. Pensé que te gustaría tener estos recuerdos cerca en un día tan especial». Lucía miró la caja con una sonrisa educada, sin abrirla. «Gracias, Elena. La guardaré con cuidado». Elena. No mamá. No el nombre con el que me había llamado durante 15 años. Simplemente Elena. Como podría haber llamado a cualquier amiga de la familia. Regresamos a casa en silencio. Miguel, por fin, parecía notar que algo no estaba bien. Pero yo ya había tomado una decisión. Asistiría a la boda con la cabeza alta y el corazón abierto, porque el amor verdadero, el que le había dado durante todos esos años, no exigía reconocimiento para existir. Pero en lo más profundo de mí, una parte seguía esperando. Esperando una mirada, una palabra, un gesto que dijera: «Sé todo lo que has hecho por mí». El día de la boda amaneció radiante, uno de esos días de mayo en Valencia, donde el cielo parece más azul y el aire huele a azahar. Me vestí con cuidado, ajustando cada detalle. El vestido malva que había comprado específicamente para la ocasión, los pendientes de perlas que Miguel me había regalado en nuestro aniversario, un maquillaje discreto pero favorecedor. Quería estar presentable, digna, no por vanidad, sino porque representaba a la familia de Lucía, aunque nadie pareciera recordarlo. Miguel se había ido temprano. Como padre de la novia,
Tenía que estar en la finca desde primera hora. «Te veo allí», me dijo al salir, besándome distraídamente en la mejilla. No ofreció que fuéramos juntos, y yo no quise imponerme. La ceremonia tendría lugar en una finca histórica a las afueras de Valencia, un antiguo palacete reconvertido en lugar de eventos con jardines espectaculares y vistas a los campos de naranjos. Conduje sola, con la radio apagada, sumida en mis pensamientos. Repasaba mentalmente los momentos compartidos con Lucía, su primer día de colegio, cuando me aferró la mano con fuerza antes de entrar, la vez que tuvo anginas y le leí cuentos durante 3 días seguidos, las tardes de estudio para selectividad con tazas de chocolate caliente y galletas de canela. Al llegar a la finca, el aparcamiento ya estaba casi lleno. Familias elegantemente vestidas descendían de sus coches entre risas y conversaciones animadas. Me quedé un momento en el coche, respirando hondo, preparándome mentalmente. «Es su día», me recordé, «no el tuyo». En la entrada, una joven con una tableta comprobaba los nombres de los invitados. «Elena Gómez», dije cuando llegó mi turno. La chica consultó su lista. «¿Mesa 17?» preguntó, como confirmando. «Mesa 17». Conocía la distribución general de las bodas. Las mesas con números bajos eran para la familia cercana y amigos íntimos. Las de 2 dígitos, para conocidos y relaciones más distantes. Asentí, fingiendo que no me importaba. «Por ese camino hasta el jardín principal», me indicó. «La ceremonia comenzará en 30 minutos». Seguí el sendero de gravilla bordeado de bugambillas hasta llegar a un amplio jardín donde habían dispuesto sillas blancas formando un pasillo. Al fondo, un arco de flores blancas y rosadas marcaba el lugar donde los novios intercambiarían sus votos. Reconocí algunas caras, compañeros de universidad de Lucía, primos lejanos de Miguel, vecinos del barrio. Busqué con la mirada a algún conocido cercano con quien sentarme, pero todos parecían ya agrupados. Finalmente, localicé a Teresa, una antigua compañera de trabajo con quien mantenía cierta amistad. «Elena, qué alegría verte», me saludó con 2 besos. «¿No deberías estar con la familia?» «Yo prefiero esperar aquí», respondí, evitando explicaciones incómodas. Nos sentamos juntas mientras el jardín se llenaba. La música comenzó a sonar, una pieza clásica interpretada por un cuarteto de cuerdas situado discretamente entre los árboles. Vi a Miguel emerger de la casa principal, elegante con su traje oscuro, acompañado por Carmen, la madre de Javier, y su marido. Tras ellos, Pilar, radiante con un vestido color champán, del brazo de su actual pareja, un hombre de negocios al que había conocido en una de las pocas visitas que había hecho a su hija en los últimos años. «La madre de Lucía está guapísima», comentó Teresa a mi lado. No corregí su error. ¿Qué podía decir? Que yo, que había criado a Lucía durante 15 años, que había estado presente en cada momento importante de su vida, ¿era en realidad una intrusa ahora? ¿Que la mujer que apenas había participado en la vida de su hija era ahora la protagonista? La música cambió, y todos nos pusimos de pie. Javier apareció por un lateral, nervioso pero sonriente, acompañado por su padrino. Se colocó bajo el arco floral, esperando, y entonces la vi. Lucía avanzaba por el pasillo del brazo de su padre. Estaba deslumbrante. Su vestido, de corte princesa con encaje y pequeños cristales que captaban la luz del sol, parecía sacado de un cuento. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo, adornado con la peineta que Carmen le había prestado. Su rostro resplandecía de felicidad. Era exactamente el tipo de vestido que habíamos admirado juntas años atrás, en un escaparate de la calle Colón. «Cuando me case, quiero algo así», había dicho ella. «Elegante pero romántico». Yo había asentido, prometiéndole que estaría a su lado para ayudarla a elegirlo cuando llegara el momento. Mientras avanzaba hacia el altar, Lucía sonreía a los invitados. Su mirada pasó sobre mí sin detenerse, como si fuera una invitada más entre cientos. Sentí que el aire me faltaba. Teresa me apretó la mano, confundiendo mi expresión con emoción maternal. La ceremonia fue preciosa, con lecturas emotivas y votos personalizados. Los novios plantaron un naranjo juntos, simbolizando el crecimiento de su amor en tierra valenciana. Yo observaba todo como a través de un cristal empañado, luchando por mantener la compostura, por no dejar que las lágrimas delataran mi dolor.
Cuando todo terminó y los novios se besaron entre aplausos, sentí un extraño alivio. La parte más difícil había pasado, o eso creía. Para el banquete, nos trasladamos a un salón contiguo con grandes ventanales que daban a los jardines. Busqué la mesa 17, situada en un rincón alejado, casi junto a la puerta de servicio. Mis compañeros de mesa eran principalmente compañeros de trabajo de Javier y sus parejas, gente amable pero desconocida que hablaba de temas en los que yo no podía participar. Desde mi posición, podía ver perfectamente la mesa presidencial. Allí estaban los novios, flanqueados por sus padres. Miguel y Pilar a un lado, los padres de Javier al otro. Reían, brindaban, compartían confidencias. ¿Conoce a la novia desde hace mucho?, me preguntó la mujer sentada a mi derecha, tratando amablemente de incluirme en la conversación. Dudé un instante. Sí, respondí finalmente. Desde que era una niña. ¡Qué bonito!, comentó ella. Es una chica encantadora. Mi marido trabaja con Javier en el despacho y siempre habla maravillas de ella. Asentí, incapaz de elaborar. ¿Cómo explicar quién era yo realmente? ¿La madre que no era madre? ¿La mujer que había dado todo para ser relegada a una mesa en la esquina? La comida transcurrió entre conversaciones triviales. Me esforcé por sonreír, por responder adecuadamente, por no dejar que mi malestar arruinara la celebración. El menú era exquisito. Entrantes tradicionales valencianos, lubina al horno con verduras de la huerta y de postre, un elaborado pastel de chocolate y naranja. Pero apenas probé bocado. Cada trago de vino se convertía en un nudo en mi garganta. Después del postre, comenzaron los discursos. Primero habló el padrino, con anécdotas divertidas sobre Javier. Luego, Miguel se levantó para hablar de su hija. Contó cómo la había visto crecer, convirtiéndose en la mujer extraordinaria que era hoy. No me mencionó ni una vez. Era como si los años en que habíamos criado juntos a Lucía nunca hubieran existido. A continuación, para mi sorpresa, Pilar tomó el micrófono. Con voz entrecortada por la emoción, habló del orgullo de madre que sentía, de cómo, a pesar de la distancia, siempre había llevado a su hija en el corazón. Agradeció a todos los que habían ayudado en la crianza de Lucía, como si hubiera sido un esfuerzo colectivo y no el compromiso diario de una persona, yo, durante años. Cuando llegó el momento del baile padre e hija, la orquesta comenzó a tocar Como yo te amo, de Rocío Jurado. Miguel condujo a Lucía al centro de la pista y comenzaron a girar suavemente. Aplausos, flashes de cámaras, murmullos de admiración. Entonces ocurrió lo inesperado. A mitad de la canción, Lucía hizo una seña y la música cambió. Antonio, el padrastro de Lucía, el hombre que había entrado en su vida cuando ella ya era adulta, se unió al baile. Lucía le dedicó una sonrisa radiante mientras Miguel se hacía a un lado. Antonio, visiblemente emocionado, bailó torpemente con ella mientras Pilar los miraba con lágrimas en los ojos. «Qué bonito detalle», comentó alguien a mi lado, incluyendo a su padrastro en el baile. Me quedé paralizada. Antonio, que apenas conocía a Lucía, que nunca había asistido a una reunión escolar, que nunca le había preparado un desayuno o consolado tras una pesadilla, estaba siendo honrado públicamente. Mientras que yo, que había dedicado mi vida a ser su madre en todo excepto en biología, observaba desde las sombras. Fue entonces cuando Lucía tomó el micrófono. Con las mejillas sonrosadas por la emoción y el champán, agradeció a todos su presencia. Habló de Javier, de cómo su amor la había transformado. Agradeció a sus amigos, a sus compañeros de universidad. Luego se dirigió a su familia. «Papá», dijo, mirando a Miguel, «gracias por estar siempre ahí». Luego miró a Pilar y Antonio. «Mamá, Antonio, gracias por vuestro apoyo y por estar hoy aquí conmigo». Esperé una mención, un gesto, cualquier reconocimiento, pero no llegó. Para el mundo reunido en aquel salón, yo era invisible, una invitada más entre 200. La fiesta continuó. La gente bailaba, reía, disfrutaba. Yo permanecí sentada, bebiendo pequeños sorbos de agua, sonriendo mecánicamente cuando alguien me dirigía la palabra. Mi mente fluctuaba entre recuerdos de Lucía pequeña y la realidad presente, donde aquella niña que me llamaba mamá ya no existía. En algún momento,
Sin saber exactamente cuándo, algo cambió dentro de mí. Ya no sentía tristeza, sino una extraña calma. Comprendí que no podía cambiar lo que estaba sucediendo, pero podía elegir cómo vivirlo. Decidí que no permitiría que el dolor eclipsara 15 años de amor genuino, que mi dignidad valdría más que cualquier reconocimiento público. Con esa nueva certeza, me levanté y me acerqué a la pista de baile, no para llamar la atención, no para reclamar un lugar que claramente no me correspondía ya, sino para celebrar, a mi manera, el matrimonio de la joven a la que seguía queriendo como a una hija. La fiesta avanzaba hacia la madrugada. Las copas de cava seguían llenándose, la música subía de volumen, y los zapatos de tacón empezaban a descansar bajo las mesas, mientras los pies descalzos se movían libremente por la pista de baile. Yo observaba todo desde mi posición, ahora en una mesa cerca de la barra, donde me había trasladado para estar más cómoda. Teresa se había marchado ya, despidiéndose con un abrazo sincero y la promesa de quedar para un café la semana siguiente. «Ha sido una boda preciosa», había dicho antes de irse. «Debes estar muy orgullosa». No tuve fuerzas para explicarle que el orgullo, en ese momento, estaba mezclado con una tristeza que me pesaba como el plomo. Miré el reloj. Pasaba de la 1 de la madrugada. Los invitados empezaban a dispersarse, especialmente los mayores y las familias con niños. Miguel seguía en la mesa presidencial, ahora rodeado de viejos amigos, con la corbata aflojada y las mejillas enrojecidas por el vino y las risas. No había venido a buscarme ni una sola vez durante la noche. Quizás asumía que yo estaba bien, o quizás, como tantas otras veces, simplemente no notaba mi ausencia. Decidí que era momento de irme. Recogí mi pequeño bolso de fiesta y el chal que había traído para el fresco de la noche valenciana. Me acerqué discretamente a Miguel para despedirme. «Me voy ya», le dije inclinándome hacia él para que pudiera oírme por encima de la música. «¿Tan pronto?», preguntó, aunque su tono indicaba que era una pregunta retórica. «¿Has visto qué bien baila Lucía? Igualita que su madre». Ni siquiera especificó a cuál de las dos madres se refería, aunque yo sabía perfectamente que no era a mí. Pilar siempre había sido conocida por su gracia en la pista de baile, un talento que efectivamente había heredado Lucía. «Sí, baila maravillosamente», respondí. «Estoy cansada, Miguel. Ha sido un día largo». «Te entiendo», dijo apretando brevemente mi mano. «Yo me quedaré un rato más. Mañana tenemos el almuerzo familiar en casa de los padres de Javi. ¿Recuerdas? Lo había olvidado por completo. Un almuerzo al que, probablemente, tampoco estaría realmente invitada». Asentí vagamente y me alejé, preguntándome si debería despedirme también de Lucía. La busqué con la mirada y la encontré en la pista, bailando energéticamente con sus amigas de la universidad. Se la veía radiante, feliz, ajena a cualquier drama. Decidí no interrumpir su momento. Después de todo, ¿qué podría decirle? «Gracias por invitarme a tu boda aunque me hayas colocado junto a la puerta de la cocina. Felicidades por tu matrimonio. Lamento que hayas olvidado quién te crió». Me dirigí hacia la salida, pasando junto a mesas ya abandonadas con copas a medio terminar y servilletas arrugadas. El personal del catering empezaba a recoger discretamente, preparándose para la larga noche de limpieza que les esperaba. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta que daba al jardín, escuché mi nombre. «¡Elena! ¡Espera!». Me giré y vi a Lucía acercándose, con las mejillas sonrosadas por el baile y una sonrisa que no supe interpretar. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. Quizás ahora, en la intimidad de una despedida personal, encontraría las palabras para reconocer nuestra historia compartida. «¿Ya te vas?», preguntó, casi sin aliento. «Sí, estoy algo cansada», respondí, intentando sonreír naturalmente. «Me alegro de pillarte», dijo, y noté que llevaba algo en la mano. Un sobre. «Quería darte esto antes de que te fueras». Me tendió el sobre con un gesto que pretendía ser casual. Lo tomé, confundida. «¿Qué es?». «Los recibos del catering y el alquiler de la finca», explicó, como si fuera lo más normal del mundo. «Como acordamos». ¿Acordamos? Mi mente viajó rápidamente meses atrás, a una conversación durante un almuerzo en casa. Miguel había mencionado que, como padres de la novia, tradicionalmente nos tocaría pagar la boda.
Recuerdo haber asentido, emocionada ante la perspectiva de participar en ese momento tan importante. Pero nunca imaginé que ese nos se convertiría en un tú, que pagaría por una celebración de la que me sentía excluida. «Ah, claro», murmuré, guardando el sobre en mi bolso sin mirarlo. Ya habría tiempo para horrorizarme con la cantidad más tarde. «El banquete ha sido un éxito», continuó Lucía. «Todo el mundo dice que la comida estaba espectacular. Carmen dice que este sitio fue un auténtico hallazgo. Carmen. Siempre Carmen. Me alegro», respondí mecánicamente. La decoración también era preciosa. Hubo un silencio incómodo. Lucía jugueteaba con su anillo de bodas, como esperando que yo dijera algo más. ¿Qué esperaba? ¿Que le asegurara que pagaría gustosamente por todo? ¿Que le dijera lo honrada que me sentía de financiar un evento donde mi papel había sido menos importante que el del fotógrafo? «Bueno, debería volver con mis invitados», dijo finalmente. «Javi debe estar buscándome». «Por supuesto», contesté. «Felicidades de nuevo. Estás preciosa». Casi por instinto, abrí los brazos para un abrazo de despedida. Lucía respondió con un abrazo rápido, superficial, como el que darías a una conocida en un encuentro casual. Ni siquiera me miró a los ojos. «Gracias por venir», dijo, ya alejándose. «Y por todo. Por todo». 2 palabras que podrían haber significado tanto. Por 15 años de cuidados, por todas las noches sin dormir, por cada abrazo, cada consejo, cada momento compartido. Pero en su tono, en su prisa por volver a la fiesta, entendí que solo se refería al aspecto económico. Salí al jardín, ahora iluminado por farolillos que creaban un ambiente mágico entre los naranjos. La noche era perfecta, con ese aroma dulce tan característico de la primavera valenciana. En cualquier otra circunstancia, me habría detenido a admirar la belleza del momento, pero ahora solo quería llegar a mi coche y marcharme. El camino de gravilla crujía bajo mis zapatos mientras avanzaba hacia el aparcamiento. Ya no quedaban muchos coches. La mayoría de los invitados que se habían marchado habían optado por los taxis o los autobuses contratados para la ocasión, previendo que beberían demasiado para conducir. Al llegar junto a mi Seat León plateado, busqué las llaves en el bolso. Mis dedos tocaron el sobre que Lucía me había entregado. Lo saqué y bajo la luz amarillenta de la farola del aparcamiento, lo abrí. Dentro había varias facturas grapadas. Catering, 15.000 euros. Alquiler de la finca, 8.000 euros. Decoración floral, 3.500 euros. Música y sonido, 2.800 euros. Y seguía. La suma total, escrita a mano con tinta roja en la esquina de la última página, superaba los 35.000 euros. Respiré hondo, tratando de asimilar la cifra. Era más de lo que había imaginado, mucho más de lo que Miguel y yo habíamos hablado inicialmente. Pero no era el dinero lo que me dolía, era lo que representaba. Había pagado por un espectáculo en el que mi papel había sido el de mera espectadora. Durante el trayecto a casa, mi mente fluctuaba entre recuerdos y realidades. Recordé a Lucía con 7 años, cuando me pidió que le enseñara a hacer tortilla de patatas, porque quería sorprender a su padre en su cumpleaños. Recordé sus 15 años, cuando llorando me confesó que un chico la había dejado por otra, y pasamos la noche comiendo helado y viendo películas de Pedro Almodóvar. Recordé cuando la ayudé a preparar su primera entrevista de trabajo, practicando preguntas y respuestas hasta que se sintió segura. ¿Dónde había quedado todo eso? ¿En qué momento la niña que me pedía que comprobara si había monstruos bajo su cama se había convertido en esta mujer que me trataba como a una cajera automática con piernas? Al llegar a casa, el piso estaba en silencio y a oscuras. Encendí solo la pequeña lámpara del recibidor y dejé las llaves en el cuenco de cerámica que habíamos comprado en un viaje a Granada. Me quité los zapatos, que me habían estado torturando toda la noche, y caminé descalza hasta la cocina. Abrí la nevera y saqué un trozo de tarta de queso que había sobrado de una cena días atrás. No tenía hambre realmente, pero necesitaba algo dulce, algo que contrarrestara el sabor amargo que tenía en la boca. Mientras comía directamente del envase, de pie junto a la encimera, dejé que las lágrimas finalmente fluyeran. Lágrimas silenciosas, sin sollozos, solo un caudal tranquilo que lavaba parte del dolor. El silencio de la casa era reconfortante. Ninguna música estridente, ninguna conversación forzada,
Ninguna pretensión. Solo yo, mi tarta de queso y la verdad de lo que había sucedido. Tras la boda, los días pasaron con una extraña normalidad. Miguel regresó a su rutina en el bufete, comentando ocasionalmente alguna anécdota del evento, como si hubiera sido una experiencia compartida y feliz para ambos. Yo volví a mis clases en el instituto donde enseñaba literatura, corrigiendo exámenes y preparando lecturas mientras intentaba no pensar en el vacío que sentía. No le mencioné a Miguel la cantidad exacta que había pagado por la boda. Él asumió que había sido lo acordado y no preguntó más. Tampoco le conté sobre mi conversación final con Lucía, sobre cómo me había entregado las facturas como quien pasa una nota en clase. Algunas heridas son demasiado personales para compartirlas, incluso con tu pareja. Una semana después del enlace, recibí un mensaje de Lucía. Hemos vuelto de la luna de miel en Sicilia. Todo precioso. Pasaremos el domingo para recoger los regalos que dejaron en casa. Besos. Besos. Una palabra automática, casi como la firma predeterminada de un correo electrónico. Contesté con un simple, perfecto, aquí estaremos. Igualmente frío, igualmente distante. El domingo llegó con una mañana luminosa. Me levanté temprano y casi por inercia, comencé a preparar una comida elaborada. Paella valenciana, como le gustaba a Lucía, con conejo y pollo de corral comprados especialmente en el mercado del Cabanyal, ensalada con naranjas, aceitunas y bacalao, y de postre, tarta de almendra, receta de mi abuela. Miguel me observaba desde la puerta de la cocina, perplejo. ¿Esperas un regimiento?, preguntó medio en broma. Me detuve, con las manos húmedas de lavar el arroz. ¿Qué estaba haciendo? Seguía actuando como la madre que prepara el plato favorito cuando su hija viene de visita. Seguía representando un papel en una obra que ya había terminado. Tienes razón, dije, secándome las manos. Es demasiado. Guardé parte de los ingredientes y simplifiqué el menú. Una tortilla de patatas, algo de embutido, pan con tomate. Suficiente para un almuerzo ligero si decidían quedarse, lo cual dudaba. A las 12 en punto sonó el timbre. Miguel fue a abrir mientras yo terminaba de poner la mesa. Escuché sus voces en el recibidor, los saludos efusivos, las preguntas sobre el viaje. Respiré hondo y salí a recibirlos con una sonrisa ensayada. Lucía y Javier estaban en el salón, ella mostrándole a su padre las fotos de Sicilia en el móvil. Al verme, Lucía se acercó para darme 2 besos, como si fuéramos conocidas que se encuentran en un evento social. «Elena, qué guapa estás», dijo, con ese tono ligeramente condescendiente que había adoptado últimamente. «Gracias, tú también», respondí. «¿Qué tal el viaje?» «Maravilloso. Taormina es preciosa, y la comida, increíble». Javier, siempre correcto, me saludó con más calidez de la que había mostrado su esposa. Me dio un abrazo sincero y me agradeció todo lo que habíamos hecho por ellos. Al menos él parecía reconocer que había existido un nosotros, un esfuerzo conjunto. Les ofrecí algo de beber y pasamos al salón, donde habíamos colocado todos los regalos que habían llegado a nuestra casa. Algunos invitados, especialmente los mayores que no manejaban bien las nuevas tecnologías de las listas de bodas online, habían preferido la tradición de entregar sus obsequios a los padres de la novia. «Menudo botín», comentó Javier al ver la colección de paquetes. «La tía Carmen ha enviado algo grande», dijo Miguel, señalando una caja envuelta en papel plateado. «Creo que es esa vajilla que tanto le gustaba a tu madre». Mi madre. Llevaba 10 años fallecida, pero había dejado una vajilla de sargadelos que siempre había prometido que sería para Lucía cuando se casara. Yo la había guardado todos estos años, limpiándola ocasionalmente y manteniéndola intacta para este momento. «Oh, es verdad», dijo Lucía, como si acabara de recordarlo. «La vajilla de la abuela. La abuela. No tu madre, sino la abuela. Como si mi madre solo hubiera existido en relación a ella. Como si no hubiera sido la mujer que me crió, que me enseñó a cocinar, que me consoló cuando no podía tener hijos propios. Está en el armario del comedor», dije, levantándome. «La he conservado todos estos años para ti». Mientras sacaba la vajilla, envuelta cuidadosamente en tela y papel, recordé la promesa que le había hecho a mi madre en su lecho de muerte. «Cuida de Lucía como yo cuidé de ti», me había dicho, «y dale la vajilla cuando forme su propia familia.
Es mi forma de estar presente. Coloqué la caja sobre la mesa con cuidado. Lucía la abrió con curiosidad moderada, como quien examina un objeto en un museo, con interés pero sin conexión emocional. «Es preciosa», comentó, sacando un plato para mostrárselo a Javier. «Muy tradicional, pero podemos usarla para ocasiones especiales. Era muy importante para tu abuela», dije, intentando transmitir el valor sentimental más allá del monetario. La compró pieza a pieza durante años. Lucía asintió, pero su atención ya se había desviado hacia otros regalos. La vajilla quedó a un lado, otra posesión más en su nueva vida de casada. Mientras abrían el resto de obsequios, yo servía café y ofrecía la tortilla que había preparado. Nadie tenía mucho apetito. «Hemos quedado para comer con los padres de Javi», explicó Lucía, rechazando con un gesto mi ofrecimiento. «Por supuesto, los padres de Javi. Carmen, la madre perfecta que había adoptado a Lucía como la hija que nunca tuvo, ofreciéndole todo lo que yo ya le había dado. Amor, atención, tradiciones familiares. Solo que ella tenía algo que yo no, legitimidad biológica como suegra. La visita fue breve. En menos de una hora, todos los regalos estaban en el maletero del coche de Javier y ellos se preparaban para marcharse. Miguel los acompañó hasta la puerta, discutiendo algo sobre unos papeles del piso que habían comprado. Me quedé en el salón, recogiendo los papeles de regalo arrugados, las cintas, los restos de nuestra efímera reunión familiar. Cuando Lucía volvió a entrar, pensé que venía a despedirse adecuadamente. En cambio, traía un sobre en la mano. «Casi lo olvido», dijo, tendiéndomelo. «La lista final de invitados a los que deberíamos enviar agradecimientos. También he incluido los que enviaron regalo pero no pudieron venir». Tomé el sobre, confundida. «¿Y por qué me lo das a mí?» «Bueno, pensé que podrías encargarte de las tarjetas de agradecimiento», respondió, como si fuera evidente. «Ya sabes, cómo has gestionado el resto de la boda». «Gestionado», como si hubiera sido la organizadora contratada y no la mujer que la había criado. Miré el sobre, luego a Lucía, tratando de encontrar en su rostro algún indicio de que entendía lo que estaba pidiendo, lo que estaba implicando. No vi nada más que expectativa, como si estuviera pidiéndome un favor completamente razonable. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. No fue rabia, ni siquiera indignación. Fue claridad. Vi con perfecta nitidez lo que era para ella. Un recurso, una herramienta, alguien que estaba ahí para facilitar su vida sin esperar reconocimiento o reciprocidad. «No», dije simplemente. «¿No?», repitió, genuinamente sorprendida. «No voy a encargarme de las tarjetas de agradecimiento», continué con voz tranquila. «Son tu responsabilidad, Lucía. Tú y Javier deberíais escribirlas y enviarlas, pero siempre te has encargado de estas cosas», protestó, con un tono ligeramente caprichoso que me recordó a la niña de 12 años que había sido. «Ya no», respondí. «Ya no me encargaré de estas cosas». Hubo un silencio tenso. Podía ver en su rostro que estaba procesando esta negativa inesperada, tratando de entender por qué su siempre complaciente madrastra de repente establecía un límite. «¿Estás enfadada por algo?», preguntó finalmente, con un tono que sugería que yo estaba siendo irracional. Tuve que contener una risa amarga. ¿Enfadada por algo? ¿Por ser excluida de los preparativos de la boda? ¿Por ser relegada a una mesa del fondo en la celebración? ¿Por pagar más de 30.000 euros por un evento donde fui tratada como una extraña? ¿Por 15 años de amor maternal no reconocido? No estoy enfadada, Lucía, dije con calma. Simplemente creo que es hora de que asumas tus propias responsabilidades. Pero... comenzó, pero la interrumpí. «Tu padre te está esperando», dije señalando hacia la puerta. «No querréis llegar tarde a vuestra comida con los padres de Javi». Mi tono era amable pero firme. No había rabia. No había reproche explícito. Solo una mujer adulta estableciendo finalmente un límite saludable. Lucía me miró confundida, quizás esperando que cediera como siempre había hecho. Al ver que no sucedería, recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. «De acuerdo, entonces», dijo, claramente molesta. «Ya nos ocuparemos nosotros. Estoy segura de que lo haréis perfectamente», respondí. Se detuvo en el umbral, como si quisiera añadir algo más. Por un momento, pensé que tal vez había un atisbo de comprensión en sus ojos,
un destello de la niña que una vez me había querido como a una madre. Pero entonces simplemente dijo: «Hasta pronto, Elena». Elena, no mamá. No el nombre cariñoso con el que me había llamado durante años, solo Elena, como llamaría a una vecina o a una compañera de trabajo. «Hasta pronto, Lucía», respondí. Y con eso, se fue. Sin un abrazo, sin un «gracias por todo», sin ningún reconocimiento de nuestra historia compartida, solo el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo, el murmullo de voces en el rellano, y finalmente, el ruido del ascensor descendiendo. Miguel volvió al salón unos minutos después, sin notar nada extraño en mi expresión. «Se han ido ya», comentó. «Parecen felices, ¿verdad?» «Sí», respondí mecánicamente. «Parecen felices». No mencioné el sobre con la lista de invitados, que ahora descansaba sobre la mesa. No le conté nuestra breve conversación. Algunas rupturas son demasiado íntimas para compartirlas, incluso con quien ha estado a tu lado durante 2 décadas. Esa noche, mientras Miguel veía el fútbol en el salón, yo me senté en la terraza con una copa de vino, contemplando las luces de Valencia, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de luchar por un lugar en la vida de Lucía, de ganarme un amor que debería haber sido incondicional, como lo había sido el mío por ella. Los días después de la boda se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El verano valenciano llegó con su calor abrasador, convirtiendo las calles en hornos de asfalto durante el día, y en bulliciosos escenarios de vida nocturna cuando el sol por fin se ocultaba. Miguel y yo caímos en una rutina cómoda, pero algo vacía, como si ambos evitáramos hablar del elefante en la habitación, la ausencia de Lucía. Las llamadas se volvieron escasas, un mensaje ocasional, alguna foto compartida en el grupo familiar de WhatsApp. Nos invitaron a cenar una vez, en un restaurante cerca de su nuevo piso en Ruzafa, un barrio que se había puesto de moda entre los jóvenes profesionales. La conversación fue cordial, pero superficial. Hablamos del trabajo de Javier en el bufete, de los artículos que Lucía había empezado a publicar en una revista digital. Nadie mencionó la boda, ni las tarjetas de agradecimiento, ni el momento incómodo en nuestro salón. Para mi sorpresa, descubrí que no me dolía tanto como había esperado. Era como si aquella tarde, al establecer finalmente un límite, hubiera liberado algo dentro de mí. Ya no sentía la necesidad constante de ganarme el afecto de Lucía, de demostrar mi valía como madre. Fue un despertar silencioso pero profundo. Mi valía no dependía de su reconocimiento. Una tarde de septiembre, mientras corregía ensayos de mis alumnos de bachillerato sobre la casa de Bernarda Alba, sonó el teléfono. Era Pilar, la madre biológica de Lucía. En todos estos años, apenas habíamos intercambiado más que saludos formales en cumpleaños o eventos escolares. «Elena», dijo con voz tensa, «necesito hablar contigo sobre Lucía». Mi primer instinto fue preocuparme. ¿Había sucedido algo? ¿Estaba enferma? ¿Había problemas en su matrimonio? ¿Está bien?, pregunté, dejando a un lado los ensayos. «Físicamente sí», respondió Pilar con un suspiro, «pero me ha llamado llorando. Dice que siente que la has abandonado, que ya no te importa». Tuve que contener una risa incrédula. ¿Abandonado? ¿Yo a ella? La ironía era casi dolorosa. «Pilar», dije, esforzándome por mantener la calma, «creo que has entendido mal la situación. Mira, sé que nuestra relación nunca ha sido fácil», continuó ella, ignorando mi comentario, «pero Lucía te necesita. Siempre has sido como una madre para ella». «Como una madre», repetí, saboreando la amargura de esas palabras. Interesante que lo menciones ahora, cuando durante la boda fui tratada como una simple invitada más. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Pilar habló de nuevo, su voz sonaba diferente, menos segura. «Entiendo que estés dolida, pero...» «No, Pilar, no lo entiendes», la interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Durante 15 años estuve ahí para Lucía en cada momento. Fui su madre cuando tú decidiste que tenías cosas más importantes que hacer. Y está bien, no te juzgo por tus decisiones, pero no me pidas ahora que ignore cómo se me trató durante uno de los eventos más importantes de su vida. Ella es joven, intentó justificar Pilar. A veces no se da cuenta de cómo sus acciones afectan a los demás. Tiene 26 años, no 16.
respondí. Y si realmente siente que la he abandonado, quizás debería preguntarse primero qué hizo ella. La conversación terminó poco después, con promesas vagas de hablar en otro momento. Colgué sintiéndome extrañamente liberada, como si hubiera expresado finalmente en voz alta lo que llevaba meses rumiando en silencio. Esa noche, durante la cena, le conté a Miguel sobre la llamada. Para mi sorpresa, asintió comprensivamente. «Lucía siempre ha dado por sentado tu amor», dijo, sirviéndome un poco más de vino. Quizás era hora de que entendiera que incluso el amor más incondicional necesita algo de reciprocidad. Me quedé mirándolo, asombrada de que hubiera captado tan perfectamente lo que yo sentía, cuando durante tanto tiempo había parecido ajeno a la dinámica entre su hija y yo. «¿Por qué nunca dijiste nada?», pregunté. «Porque tenías que llegar a esa conclusión por ti misma», respondió simplemente. «Nadie puede decirte cuándo es suficiente. Ese límite solo puedes ponerlo tú». Octubre llegó con lluvias torrenciales, típicas del otoño mediterráneo. Una mañana, mientras desayunaba sola, Miguel había salido temprano para un juicio. Sonó el timbre. Al abrir, me encontré con Lucía, empapada por la lluvia, sin paraguas. «Estaba de camino al trabajo y ha empezado a diluviar», explicó, pasando al recibidor. «Estaba cerca y he pensado, bueno, que podría resguardarme un rato». La invité a pasar y le ofrecí una toalla y ropa seca. Como tantas veces en el pasado, teníamos algo de su ropa en el armario de invitados, aunque ahora le quedaba algo estrecha. Preparé café mientras ella se cambiaba, preguntándome si esta visita inesperada tendría algo que ver con la llamada de Pilar. Cuando volvió a la cocina, vestida con unos vaqueros viejos y un jersey mío que le quedaba grande, parecía más joven, más vulnerable. Se sentó a la mesa y aceptó la taza de café que le ofrecí. «Gracias», murmuró, calentando sus manos alrededor de la taza. Nos quedamos en silencio unos minutos, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. Finalmente, Lucía habló. «Mi madre me dijo que te llamó». No pregunté qué madre. Estaba claro a quién se refería. «Sí», confirmé, «hace unas semanas». «No debería haberlo hecho», dijo, mirando fijamente su café. No le pedí que interviniera. «¿Qué le dijiste exactamente, Lucía?», suspiró, pasándose una mano por el pelo aún húmedo. «Estaba teniendo un mal día. Javi y yo habíamos discutido. El trabajo me estaba agobiando. Y te eché de menos», admitió. «Siempre has sabido qué decir cuando todo parece desmoronarse». Sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve firme. Podías haberme llamado directamente. «Lo sé», reconoció, «pero después de cómo te traté, no sabía si querrías hablar conmigo». «¿Y cómo crees que me trataste?», pregunté, necesitando oír su perspectiva. Lucía levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos a la niña que había criado, sincera y capaz de reconocer sus errores. «Fatal», dijo con voz quebrada. «Te excluí de la boda, te relegué a una mesa cualquiera, ni siquiera te mencioné en los agradecimientos. Y luego tuve el descaro de pedirte que escribieras las tarjetas de agradecimiento después de haberte hecho pagar por todo». No dije nada, dejando que continuara. Cuando mi madre biológica reapareció, me deslumbró. De repente, quería estar presente, quería ser parte de mi vida. Y Carmen, la madre de Javi, era tan entusiasta con la boda. Me dejé llevar. Quería complacerlas a ambas, sentir que por fin tenía esa familia completa que siempre había imaginado. ¿Y yo no era parte de esa familia?, pregunté en voz baja. «Tú siempre has estado ahí», respondió, con lágrimas en los ojos. Tan constante, tan segura, que pensé que seguirías ahí sin importar cómo te tratara. Te di por sentada de la peor manera posible. Sus palabras resonaron dentro de mí. Era exactamente lo que había sentido, que mi amor había sido considerado incondicional hasta el punto de ser invisibilizado. Cuando te negaste a hacer las tarjetas de agradecimiento, continuó Lucía, fue como un cubetazo de agua fría. Me di cuenta de que había cruzado una línea, que incluso tu paciencia tenía un límite, y lo peor es que no podía culparte. La lluvia arreciaba afuera, golpeando las ventanas con furia. Dentro, el silencio entre nosotras estaba cargado de años de amor, expectativas, decepciones y esperanzas.
No sé si puedes perdonarme, dijo finalmente. No sé si merezco que lo hagas, pero necesitaba decirte que lo siento, que siento haberte tratado como si todo lo que has hecho por mí no importara. La miré, esta joven mujer que había sido mi hija en todos los sentidos que realmente importan. No sentí el impulso inmediato de consolarla, de decirle que todo estaba bien, porque no lo estaba, no completamente. Algunas heridas tardan en sanar. ¿Sabes por qué me dolió tanto?, pregunté. No fue por el dinero, ni siquiera por la falta de reconocimiento público. Fue porque sentí que habías olvidado quién había estado realmente a tu lado todos estos años. Quién te había sostenido cuando el mundo parecía derrumbarse. Lucía asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo sé, susurró, y no tengo excusa. Solo puedo decirte que cometí un error terrible y que daría cualquier cosa por poder retroceder en el tiempo. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando cómo la lluvia limpiaba las calles, arrastrando hojas caídas y pequeños residuos hacia las alcantarillas. Así me sentía por dentro, como si un temporal estuviera arrastrando fuera de mí años de dolor acumulado, de expectativas no satisfechas, de amor no correspondido adecuadamente. No podemos volver atrás, dije finalmente girándome hacia ella, pero podemos ir hacia adelante, de manera diferente. ¿Qué quieres decir?, preguntó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que me recordó tanto a la niña que había sido. Quiero decir que estoy dispuesta a reconstruir nuestra relación, pero con condiciones. Ya no seré la persona que está siempre disponible sin importar cómo se le trate. El respeto tiene que ser mutuo, Lucía. El amor también. Se levantó y se acercó a mí, vacilante. Es justo, dijo. Más que justo. Y prometo esforzarme cada día para demostrarte que he aprendido la lección. No nos abrazamos inmediatamente. Había una distancia entre nosotras que no se podía salvar con un simple gesto. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, sentí que algo comenzaba a sanar. ¿Te quedas a desayunar?, pregunté, volviendo a un terreno más seguro. Puedo hacer tostadas. Me encantaría, respondió con una pequeña sonrisa. Mientras preparaba el desayuno, con Lucía ayudando a poner la mesa como en los viejos tiempos, miré por la ventana y vi que la lluvia comenzaba a amainar. Un rayo de sol se filtraba entre las nubes, creando reflejos brillantes en los charcos de la calle. Así me sentía por dentro, como si después de una tormenta intensa, un poco de luz comenzara a atravesar las nubes. No era una resolución perfecta, ni un final de cuento de hadas. Era algo más valioso, un nuevo comienzo basado en la verdad, en el reconocimiento mutuo, en límites saludables. Y mientras servía café en 2 tazas, supe que, independientemente de cómo evolucionara nuestra relación a partir de ahora, yo estaría bien, porque finalmente había aprendido que mi valor no dependía del reconocimiento externo, ni siquiera del de aquellos a quienes más amaba. Mi valor estaba en mí misma, en la mujer que había sido capaz de dar tanto amor y que ahora, por fin, había aprendido a respetarse lo suficiente como para exigir reciprocidad. La lluvia había cesado por completo cuando terminamos de desayunar. Lucía tenía que irse a trabajar y yo a dar mis clases. En la puerta, nos despedimos con un abrazo cauto pero sincero. Gracias por el desayuno, dijo, y por escucharme. Gracias por venir, respondí. Mientras la veía alejarse por la calle mojada, sentí una extraña paz. El peso que había cargado durante tanto tiempo parecía haberse ido con la lluvia, dejando tras de sí un aire limpio y fresco, lleno de posibilidades. Cerré la puerta y me preparé para mi día, con la certeza de que, pasara lo que pasara con Lucía en el futuro, yo ya había ganado la batalla más importante, la de encontrarme a mí misma más allá de mi papel como madre, como cuidadora, como la persona que siempre está ahí para los demás. Era simplemente Elena, y por primera vez en mucho tiempo, eso me parecía más que suficiente.